Millones celebran la Navidad, ¿se dieron cuenta? Pero muchos, y quizás la mayoría, no la Navidad bíblica, sino la Navidad que el diablo les dijo que existe y que ellos se han imaginado en sus mentes. ¿Qué tiene que ver con meramente la comida o los viajes? O el buen deseo unos con otros, o el cambiar un poco el carácter en estos días. ¿Se dieron cuenta? Hay familias que se llevan como perros y gatos de enero a noviembre, pero en diciembre son un amor. Pero pasa esta semana y la que viene de nuevo como perros y gatos. Y mucha gente que han sido tacaños durante todo el año en estos días son muy generosos. ¿Se dieron cuenta? Ese es el espíritu de la Navidad o la magia de la Navidad, pero no tiene nada que ver con la Navidad bíblica. Esas cosas de empezar a ser más generosos o más amables deben ser resultados de la Navidad en nosotros, pero no es la esencia de la Navidad. La Navidad es un hecho de la historia igual que el hecho de celebrar nuestros cumpleaños o la independencia de un país, porque la Navidad es un hecho comprobado. Ahora quiero leerles brevemente la historia que nos cuenta el Evangelio de Lucas. Si usted tiene allí su Biblia o en su teléfono, vean lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, donde allí está el hecho de la Navidad. Y no queremos que el diablo evapore de nosotros el verdadero sentido de esta fecha que celebramos. La Navidad es una celebración, como recién cantábamos. Damos gloria a Dios, celebramos que un hecho histórico. Dios se hizo bebé, se hizo carne, por amor, para morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es la Navidad. Y Lucas lo registra de esta manera, que muchos hemos escuchado ya muchas veces esto en Lucas capítulo 2. Por aquellos días, y miren esa frase llena de significado, por aquellos días, ya se nos muestra que esto no es un espíritu navideño, esto es un hecho de la historia, por aquellos días. Cuando Augusto César era el emperador en Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ese primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que todos fueron a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, porque José era de Belén, descendiente del rey David, y David nació en Belén. Él tuvo que ir de Nazaret, de Galilea a Judea, donde estaba Belén, que era la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida con él. Ella se encontraba embarazada. Pobre María, ¿no? Y mientras estaban allí, pobrecita, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo, el primero, porque tuvo otros después con José. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Miren qué interesante, por aquellos días el emperador decretó un censo en todo el imperio romano, que era el imperio que gobernaba toda Europa, parte del norte de África, Medio Oriente, y Palestina, donde estaba Jerusalén o Belén o Nazaret, eran parte del imperio romano. Así que también los judíos tenían que ir a hacer el censo. Los romanos hacían el censo con el objetivo de cobrar impuestos y a ver quiénes eran los varones que tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Los judíos no precisaban hacer el servicio militar, pero sí pagar impuestos a Roma. Y por eso es que en Belén era donde había nacido José y él tuvo que regresar allí. Y como María estaba embarazada, la llevó. Ahora noten qué interesante, porque en ningún lugar en la Biblia se nos dice la fecha que nació Jesús, pero sí se dice que nació. Y eso es lo que nosotros celebramos, porque Navidad es la celebración, recuerden, de un evento histórico donde Dios se hizo carne. Sí, y así tenemos que tener en cuenta algo de la Biblia también. Cuando leemos la Biblia no es un libro de filosofía, la Biblia es un libro de historia. La Biblia está marcada con un mensaje en la historia.
La creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el pecado, los patriarcas, cuando luego van a Egipto a buscar comida. Luego de 400 años, dice el libro de Éxodo, que regresan a la tierra prometida, pasan el desierto, se forma la nación de Israel. Israel se divide, los atacan los asirios, los de Babilonia. Luego el pueblo regresa a reconstruir la ciudad y el templo. Ahí está todo el Antiguo Testamento. Y todo comprobado con hechos históricos. Ahora, noten aquí en Lucas capítulo 7, se habla del emperador Augusto César, se habla de otro gobernador Cirenio, se habla de un censo, se habla de Belén, de David, María, José, el niño. ¿Se da cuenta? Todos son eventos y personajes de la historia. Como cuando leemos de la independencia del país, tiene que ver con personajes y con lugares. Por eso, si nosotros saldríamos a preguntarle a la gente o en un centro comercial qué es la Navidad, como hemos escuchado en estos días en los programas, en las redes sociales o en televisión o en la radio, ¿de qué habla la gente? De paz, de buenos deseos, de los regalos, de la fiesta, del cambio de carácter. Las personas que hablan de eso se perdieron el significado de la Navidad, porque la Navidad es un hecho. Dios se hizo carne. Eso es la Navidad. Ahora, cuando vemos que Dios puso en el corazón del rey pagano Augusto César a hacer un censo, porque este era un rey, un emperador pagano allí en Roma, y cuando vemos que justo encaja el tiempo en que María iba a dar a luz, vemos cómo Dios controla los acontecimientos y los detalles de esta historia y de la historia del mundo entero. Y por eso pensamos en esta historia y decimos, pobre María, estaba embarazada, tuvo que hacer 130 kilómetros de Nazaret a Belén en un burro, embarazada, pobrecita. Nosotros decimos pobrecita, Dios no dice eso. Dios dice, esta es mi historia, yo controlo. Yo así lo decidí. No se me fue del control que María se embarazó, porque yo decidí el momento en que yo la iba a dejar embarazada. ¿Se da cuenta cómo Dios controla la historia? Y Dios controla hoy también la historia de lo que sucede en el mundo. En este mundo frenético, lleno de problemas, con guerras, con hambre, cada vez con más pestes, que todo dice Jesucristo que esto va a suceder antes del fin, en Mateo capítulo 24. Y más pestes van a haber, y más guerra, y más problemas, etc. Dios sigue controlando la historia. Y qué alentador que es para nosotros, que a pesar de que Dios controla los grandes eventos de la historia, controla los pequeños detalles también. María quedó embarazada. Tu problema que no hiciste esta semana, que te vino, la situación difícil que alguno quizás está viviendo, o las buenas cosas que están viviendo hoy, Dios controla la historia universal e individual de cada uno de nosotros. Nada se le escapó. Usted está ahora en este culto, no vino al de las 6:30, vino ahora. Dios controla la historia. Él sabe por qué. Qué alentador, qué esperanzador en este mundo lleno de confusión saber que mi Dios controla y controla las circunstancias que me rodean, los problemas o las buenas cosas que suceden. Ese Dios movió el corazón de un rey pagano, Augusto César. ¿Por qué hizo un decreto para hacer un censo? Porque no pudo dormir esa noche. Dios quiso que así fuera para obligar a José a ir a Belén, porque ahí tenía que nacer Jesús, porque 7 siglos antes en Miqueas 5:2 dice, va a nacer en ese pequeño pueblo alguien en 700 años. Ahí tenía que nacer y ahí tenía que ir José y María. ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué Dios maravilloso! Algunos de ustedes que están con grandes problemas hoy y no saben por qué tienen tantos problemas. Ese Dios que controló la historia del nacimiento de Cristo antes que tú tuvieras el problema, ya sabía el problema y sabe la solución a tu problema. Dios sigue siendo el soberano, el rey, el gobernante, el que controla todo, todo, todo. Ese Dios que controla la historia nos muestra aquí
que nació en Lucas 2, que se hizo hombre. Y es interesante porque el nacimiento de Cristo, de eso tiene que ver. Es un hecho donde Dios se hizo hombre. Usamos una palabra, se encarnó. Dios, el Eterno, nació como un bebé en un pesebre entre pajas que Él mismo creó en la eternidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que ese bebé humano tuviera un padre celestial y que ese bebé, aunque era celestial, tuviera una madre terrenal y que ese bebé sea más grande que su mamá y más viejo que José? ¿Cómo es? ¿Usted lo entiende? No, nadie lo entiende. Gracias a Dios, nosotros no debemos entenderlo, porque si quisiéramos entender el nacimiento milagroso de Jesús, tuviéramos que entender a Dios, lo cual es imposible, porque Dios es muy grande, muy grande. Ese Dios se hizo hombre, no lo entendemos, se encarnó. Pablo dice algo en 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio, Dios se hizo hombre, Dios se manifestó como hombre. No lo entendemos. ¿Usted entiende por qué una vaca negra come pasto verde, da leche blanca y esa leche si se la bate sale mantequilla de color amarillo? No lo entiende, pero cree que es real. Alguno quizás lo puede explicar. ¿Entendemos la ley de la gravedad? No. Quizás alguno aquí lo puede explicar o puede explicar esa ley, pero nosotros creemos que existe y no jugamos contra la gravedad. A ninguno de nosotros se nos ocurriría hoy, para celebrar la Navidad, subirnos a la cruz y tirarnos de cabeza, porque creemos que existe. Validamos esa ley aunque no la entendamos. Por eso nosotros como hijos de Dios validamos el nacimiento milagroso de Jesús aunque no entendamos nada. Nació de una virgen. Cada uno de nosotros somos la expresión de papá, mamá, tíos o abuelos. Somos la suma de los genes de ellos, dominantes o no dominantes. Cada uno de nosotros, conozcamos o no a nuestros progenitores. Y con Jesús, ¿qué? Como diríamos, ¿qué onda, no? Si no tiene las características de un padre terrenal, ¿cómo es posible que estuviera en ese vientre? Lo que sucede es que el Señor Jesucristo no nació en Belén. Porque Juan 1:1 dice que Él era con Dios en el principio y que Él creó todo. Aunque Juan 1:14 dice que Él se hizo carne. Pero la historia de Jesús no nació en Belén, no comenzó en Belén. La humanidad de Él comenzó en Belén. Pero Él siempre existió. Y existió antes que en Génesis 1:1. Porque Él creó el universo, Jesús, el que está allí en pañales, al que hoy celebramos, como un bebé. Pero cuidado, dijimos que millones celebran no al Cristo de la Biblia, porque muchos siguen celebrando en el año al bebé, y nosotros celebramos al bebé que se hizo hombre y murió por nosotros. Pero se hizo humano. ¿Cómo es posible? Si juntamos un humano varón con un humano mujer y tienen relaciones, nace un humano como nosotros, pero imposible para salvar a alguien. Porque Romanos 5:12 dice que desde Adán todos tenemos el gen que nos hace pecadores, o los genes que nos hacen pecadores. Pero ¿qué pasa si unimos Dios papá y a un Dios mujer y tienen relaciones? El producto sería un diosito, ¿verdad? Pero tampoco podría salvar porque no sería humano. Entonces, ¿qué tenemos en ese vientre de María? Alguien que es divino, su papá es Dios, y humano, su mamá es María. No es la mitad Dios y la mitad humano, 100% Dios, pero 100% humano. Lo que corre en él, su sangre, no es la de María. Además, creo que la sangre no se mezcla, ¿no? Del bebé con la de la mamá. Es sangre de Dios, sin pecado, inocente. Por lo tanto, ese bebé podía salvar, porque era Dios hecho hombre para morir en la cruz por nosotros. Ese es el misterio.
que más hablamos de eso y más nos confundimos. Gracias a Dios, porque es el misterio de la encarnación, porque nació para reconciliarnos a todos nosotros. Y hoy celebramos la Navidad y luego vamos a seguir cantando y quizás iremos a las casas y disfrutaremos con familiares o como fuere. Pero hay que unir el nacimiento de Cristo con lo que le sucedió luego en la cruz, 33 años. Porque para eso Dios se hizo hombre. Recuerden, la Navidad es la celebración del hecho que Dios se hizo hombre por amor para salvarnos. De tal manera nos amó para salvarnos. Por eso tenemos que unir a este niño en pañales y no quedarnos en el día de hoy, sino ver más allá. Que a través de Cristo Dios nos perdona y nos acepta. Dios no nos acepta porque hoy, 24 de diciembre, a las 4 de la tarde, fui al culto a la iglesia de Nazaret. Dios no nos acepta, como dijo Fernando, porque hoy están guapos y bien vestidos. Dios no nos acepta porque hoy cantamos o porque vamos a ofrendar después. Dios nos acepta en Cristo cuando le aceptamos como nuestro y único Salvador. Entonces tenemos vida eterna para siempre. Ese es el significado de la Navidad. Él vino para vivir entre nosotros, Dios hecho carne. Como dice Juan capítulo 1. No lo entendemos, pero validamos lo que sucedió. No sabemos la fecha, pero fue un hecho real que celebramos. Ahora después nos vamos a ir a la casa. Y quizás vamos a disfrutar y allá está, algunos quizás tienen su arbolito bien bonito, con regalitos, hasta en rima, ¿no? Arbolito bonito, regalitos. Y van a comer un tamalito y van a disfrutar ahí. ¿Cómo? ¿Un cochito? Ah, ponchito. No hay nada malo en eso, siempre y cuando sepamos lo que significa. Y no hay nada malo en disfrutar, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, es una fiesta más. Qué triste que la mayoría que hoy habla de Navidad así va a celebrar el espíritu navideño, la magia de la Navidad, la felicidad de la Navidad. Si usted tiene a Cristo, tiene ese regalo que es la vida eterna y puede celebrar con el verdadero sentido. Pero si no, se perdió la Navidad. Como en uno de estos viernes hemos enseñado, se la perdió el rey Herodes a la Navidad. Se la perdió el mesonero. Se la perdieron los líderes religiosos de Jerusalén. Se la perdieron los familiares de Jesús. Todos se perdieron la Navidad porque no creyeron en Él, que era el Salvador. Sé que la mayoría de ustedes tiene a Cristo en el corazón. ¿Y saben qué? Se nota. Porque alguien que no tiene a Cristo el día de hoy está triste. Le falta algo. No, ni con piquete se ponen alegre de corazón. El que tiene a Cristo tiene el gozo interno. Tenga o no tenga mucho para festejar, ustedes saben. Tenga dinero en el banco o unas cuentas que pagar la semana que viene. Pero con Cristo sabemos lo que es, amén. Ahora, si alguien no tiene a Jesús, ¿por qué no acepta hoy a Jesús? O se reconcilia hoy con el Señor. Quizás hay alguien que está aquí, que al final ni sabe por qué vino, pero como el Señor controla la historia y controla todo, lo trajo para que usted se ponga cuentas con el Señor. Si hay alguien, quiero pedirle que incline su rostro y repita conmigo esta oración. Señor, gracias por traerme a este lugar. Quizás no sé por qué vine, pero tú me trajiste y los reconozco. Ahora al escuchar estos cantos y tu palabra, reconozco que no te tengo en mi corazón o que estoy apartado de ti y te pido que me perdones o te pido que me reconcilies. Si alguien de ustedes necesita esto, dígale al Señor que le perdone los pecados. Repita conmigo, Señor, perdóname. He vivido este año para mí, no te he tenido en cuenta, pero hoy puedo tener un nuevo comienzo. Hoy puedo hacer feliz a los ángeles del cielo y a mi familia porque me entrego a ti. Perdóname en el nombre de Jesús. Acepto el regalo de la vida eterna y acepta mi corazón.
así con el rostro inclinado. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien? Queremos que alguien se acerque y ore por usted. ¿Hay alguien? Allí atrás hay una mano levantada. Gracias, hermana. Es una señorita. Allí arriba hay 3 manos levantadas. Gracias, hermanos. Mantengan sus manos levantadas para que alguien se acerque y ore por usted. Es lo mejor que podemos hacer en la Navidad. Aceptar al Señor. Lo mejor. Entonces el tamal, el ponche, lo que hagamos tiene sentido. Y celebramos que Él vino a nacer y a morir por mí. No por nosotros, sino personalmente por mí. Señor, seguimos pidiendo tu bendición en este programa. Te pedimos que nos sigas bendiciendo con los puntos que vienen, con los niños, que nos podamos gozar. Y luego cuando nos retiremos, Señor, que podamos disfrutar del verdadero sentido de tu venida. Bendice a los que levantaron las manos en la decisión que hicieron y a todos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.